Peores cosas se verán. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar acá con nosotros todos en bola, porque aquí nada más soy yo, pero ya con ustedes somos todos. Así que gracias. Les invito a que, si fueran tan amables, darle un like a esto, suscribirse y dejar sus comentarios. Eso, muchas gracias. Gracias a todos los que me ven en TikTok también y que de allí pasan acá al YouTube. Así que, bueno, oigan, tenemos mucha información. Quiero decirles que tenemos un grupo así que se llama Peores Cosas se verán. Ahí está, ahí enfoca, ahí Peores Cosas se verán en Telegram. Y ahí voy poniendo pues toda la información que surge día a día de las diferentes fuentes que... pensé que tenía un diente sucio. De las diferentes fuentes que voy consultando. Así que hay cosas que comentarles. Y quiero leerles una columna que me parece... muy importante leerla porque refleja todo el pensamiento de la chayotiza, ¿no? Y sobre todo de el financiero. Está acá en Peores Cosas se verán, ahí voy poniendo toda esta información. Y nada más que es un montón de información lo que tengo acá. Aquí está, el presidente mediocre se llama. De El Financiero. Ya leí una parte allá en TikTok, así que aquí lo vamos a ampliar. A ver si todavía está, porque luego lo bajan. Bueno, ¿quién escribe esto? Lo escribe este señor, ahí lo ven ustedes, ¿no? Que es muy triste, Fernando García Ramírez, es muy triste que a alguien le paguen por hacer este tipo de trabajo. Dijéramos lo que hay que hacer para comer, ¿no? Voy a leer y es de veras, es vergonzoso que este señor se diga periodista y tenga el descaro de escribir una cosa como esta llena de mentiras, cuando él sabe que no es cierto. Lo que escribe es increíble. El Financiero, ya saben ustedes que tiene una deuda de $100 millones que se le prestaron, ¿no? Por parte de Nacional Financiera y que no ha pagado, y ahora pues bajó los sueldos, despidió a gente, es decir, están en franca quiebra. Y dice este señor, en noviembre 1 del 2021 escribió esta columna y dice así: el presidente ha dicho que no quiere pasar a la historia como un presidente mediocre, eso no ocurrirá. Sus desastrosos resultados en salud, seguridad, economía y combate a la corrupción lo sitúan por debajo de la media. Sus desastrosos, ¿no? Bueno, creo que no está enterado de las noticias a nivel internacional, de cómo están catalogando a México en el manejo de la pandemia. La seguridad pues es resultado del problemón que dejaron a los que este tipo y su patrón apoyan, ¿no? Por otra parte, la economía es una economía que se ha mantenido sumamente estable. Bueno, y el combate a la corrupción, pues si un corrupto como este que está escribiendo, porque esto es corromperse, y su patrón, que es un corrupto, no tienen tantita vergüenza y tantita dignidad de dejar de hacer esto, por más que el presidente quiera, seguirán existiendo estos parásitos, ¿no? Este tipo de corruptos. 3 años de gobierno han bastado para mostrarnos sus graves limitaciones que no son de ahora. Su desempeño como universitario lo pintaba desde entonces de cuerpo entero un estudiante mediocre. La oposición sigue chinga y chinga con eso, sobre que AMLO era un fósil, ¿no? Era un fósil. Yo ni he salido de la universidad, pero eso no quiere decir que no sea yo una persona que ejerce el periodismo, que no sea inteligente, crítico y capaz en muchos sentidos. Yo tengo amigos que fueron de 10 en la carrera y pues nunca pudieron ni siquiera pisar un estudio de televisión. Yo pisé varios estudios de televisión y muchas estaciones de radio en México y los Estados Unidos y no estoy titulado. ¿Y qué? ¿No? Es más, ni he acabado la carrera porque debo materias. ¿Y qué? Pero mi capacidad intelectual para ejercer mi profesión pues superó con mucho, y mis capacidades, a algunos de mis compañeros que fueron de 10, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con AMLO? Que tardó algunos años en obtener la licenciatura, y cuenta él que, pues por la situación que se vivía en la familia, no había recursos. Luego de ahí entró al Instituto Nacional Indigenista y por allí, que por ejemplo en mi caso yo tuve que desatender un tanto la escuela porque me fui a trabajar a la televisión. Y entonces ya metido en la televisión se me acortó el tiempo y bueno, pues ahí empezaron los problemas. Así que bueno, pero esta gente habla sin saber, saben, pero se hacen bien pendejos.
Bueno, dice su desempeño dice el estudio, adquirir conocimientos para mejorar no es lo suyo. Pues yo quisiera que lo tuviera enfrente como para que el presidente le diera una cátedra y una pinche arrastrada intelectual, porque considero que el presidente es una persona extremadamente preparada, mucho más que este que escribe y que muchos que están ahí. Lo poco que aprendió en la universidad lo sigue repitiendo 50 años después. El mundo ha cambiado, él no. Con todo respeto a este mentiroso que escribe aquí, pues creo que los que no han cambiado son ellos. Él es el que no ha cambiado. Esta persona que se llama Fernando García Ramírez es el que no ha cambiado. Creo que el presidente cambia constantemente, ¿no? Es un hombre que se modifica constantemente. Y el cambio más efectivo que se puede ver es que, pues gracias a las redes sociales donde el presidente entró, creyó y las movió, pues ahí está, las redes sociales hicieron gran parte del trabajo por lo cual él está en la presidencia, ¿no? Y aquí estamos millones de mexicanos movidos por las redes sociales, quienes no han cambiado son ellos, ¿no? Es de una sinvergüenzada esto que dice, para Jesús Silva Herzog Márquez, es bueno, luego les digo quién es Jesús Silva Herzog Márquez, ¿no? Otro opinólogo y otro intelectual allá de Televisa y ellos. López Obrador es el político más talentoso que ha conocido México en muchas décadas. Pues sí, no se equivoca. La Casa de las Contradicciones debate en el 2021, dice Jesús Silva Herzog Márquez. Muchos de estos tipos lo consideran así, pero no lo reconocen porque les da tres y las vueltas, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco de la universidad. Dice, buen político no significa buen gobernante. Como Fox, López Obrador supo conquistar el poder, pero al llegar a la presidencia desperdició su oportunidad. Lo quiere comparar con Fox. Es bárbaro, ¿no? Es bárbaro. Dice, a Fox lo condenó la frivolidad, a López Obrador su megalomanía. La mayor preocupación de ambos, el índice de su popularidad, el puesto les quedó muy grande, un par de presidentes mediocres. Se atreve a hablar eso de Fox, ¿por qué no dice eso de Calderón o de Peña Nieto, no? Que tanto dinero les dio. Bueno, Fox como ya está en las últimas, ¿no? Pues ahí sí se le pone bravo. La sabiduría antigua, ha escrito Gabriel Said, otro de los intelectuales orgánicos, desconfiaba de la desmesura, lo desproporcionado, el exceso. Esta desconfianza llegó a convertirse en un elogio de la medianía. El desprecio a la moderación es de siglos recientes. Parece surgir con el barroco y su amor al exceso, crecer con la ilustración y el absolutismo, exaltarse con el renacentismo, el romanticismo y su culto del genio y lo sublime. ¿Qué hacer con los mediocres? Letras Libres, febrero 2005. Bueno, pues ahí ya sabemos de quién es, amigo de Héctor Aguilar Camín, de Letras Libres. Cuando él habla sobre la sabiduría antigua, que escribió Gabriel Said, la sabiduría antigua desconfiaba de la desmesura, lo desproporcionado y el exceso. Esta desconfianza llegó a convertirse en un elogio de la medianía. Se refiere a dos cosas. La primera es la desmesura a la que él alude de López Obrador, pero no se da cuenta, o sí se da cuenta, pero se hace pendejo. La desmesura estuvo en los gobiernos anteriores. Hablando del avión, eso es una desmesura de ambos, de Calderón y del Peña Nieto. Y luego la desmesura con la que robaron, ¿no? O sea, no tuvieron madre en robar. Ahí estamos hablando, más para que vean cómo muchas veces la gente tiene problemas mentales. El desprecio a la moderación es de siglos recientes. ¿Quién se moderó? ¿Quién tuvo desprecio a la moderación? Pues los amigos y corruptos como él, y él tampoco se modera en este texto. Parece surgir con el barroco, y su amor al exceso crece con la ilustración y el absolutismo. Exaltarse con el romanticismo y su culto del genio y lo sublime, ¿no? Pues obviamente aquí alude al presidente por el culto del genio y lo sublime, ¿no? López Obrador parece compartir este rechazo a lo mediocre, ¿ven? Como si fracasar a lo grande tuviera mayor mérito que cumplir con una presidencia reformista de progreso paulatino. México es el cuarto país con mayor número de muertos por COVID en el mundo. Mejor eso que ponerse un mediocre cubrebocas. Sigue chinga y chinga. Como si el presidente al ponerse el cubrebocas todos fueran a hacer caso, ¿no? Del cubrebocas, ¿verdad? Se habían de parar todos a las 4 de la mañana con el presidente y que les sirva de ejemplo eso, y habían de chingarle 24/7.
Eso sería un buen ejemplo para esta bola de huevones como este que se ha de parar a las 10 de la mañana a estirar la mano a ver quién le patrocina sus textos mal habidos. Es un presidente que desprecia el conocimiento. Lo dudo. A los expertos. ¿Pero cuáles expertos? Pues si estaba lleno de bribones. Los expertos eran una bola de bribones y se refiere a los expertos de los medios de comunicación, no a otros. Desprecia el conocimiento, ha de decirlo de CONACYT, pues si es una bola de ladrones también allí. A la universidad lo mismo, ya saltó el IPN y otras universidades a decir que se requiere una reforma. Pues si cuando el presidente habla es porque tiene los pelos de la burra en la mano, nada más que estos han sido cómplices de ese desmadre de país que ahora tenemos. Dice, desprecia a los graduados en el extranjero. Pues es que allá fueron a aprender a robar muchos de ellos. No es en general, es a todos esos que trajeron las malas mañas a México y aprendieron a robar en el extranjero. Son recurrentes sus ataques al CIDE, a los científicos a través de CONACYT y ahora a la UNAM. Con el pretexto del combate a la corrupción, arremete contra los que han demostrado más luces que él. Lo dudo. Es un hombre inseguro, lo dudo. Por eso rehúye los encuentros internacionales. No. Es un hombre inseguro y rehúye los encuentros internacionales. Yo creo. Nada más habría que ver el papel que jugó Peña Nieto cuando Trump, cuando era candidato, llegó a Palacio Nacional. Y habría que ver el papel que jugó López Obrador cuando López Obrador se fue a meter a la boca del lobo a Washington y domó a una fiera, ¿verdad? Así que un hombre inseguro, no, de ninguna manera, por supuesto. Dice, rehúye los encuentros internacionales. No, es que esas frivolidades de esos encuentros internacionales que no dejan nada más que gastos, como ahora el pinche asunto del encuentro para el problema climático, que realmente poco se va a hacer. Es lamentable porque los intereses de las naciones, China, India y los Estados Unidos básicamente, están muy por encima de lo que le pase al planeta. A ellos les vale madre lo que pasa en el planeta, no les interesa. Así que, pues no creo que le rehúya López Obrador, más bien creo que no hay por qué perder tiempo, dinero y esfuerzo cuando la casa está tan tirada, ¿no? Una situación de alto riesgo porque la inseguridad suele ser la antesala de la violencia. ¡Ah, perro! Rechaza la mediocridad, pero su condición de mediocre le ha granjeado la aceptación popular de la que goza. O sea, ya nos dijo mediocres a todos los que apoyamos al presidente. 33 millones de personas por lo menos somos mediocres. Sus trajes arrugados, ok, su desparpajo dicharachero, su ignorancia de cosas elementales. México no se fundó hace miles de años. Pues yo creo que México existe hace miles de años, ¿no? Pues este suelo que pisamos tiene miles de años, ¿verdad? Después se le puso el nombre. A eso es diferente. Los trajes arrugados, pues porque anda en chinga. Y el desparpajo de charachero, pues es que es un hombre que habla de una manera sencilla que todos podemos entender, más allá de la retórica política de la bola de mediocres que nos gobernaron, ¿no? De los zampones que nos gobernaron, ¿no? Donde ni ellos sabían lo que decían, ni ellos entendían. México, dice, lo hacen ver, todo eso lo hace ver como un hombre común. Viaja en avión comercial, se traslada en un suru, come en fondas, es un hombre normal, mediano, mediocre. Bueno, pues yo creo que que escribió, pues le encantaría ir en el avión presidencial, se traslada, pues se ha de trasladar en Cadillac, blindado, ha de comer en los mejores restaurantes y él no es mediano ni mediocre. Eso no lo hace ser mediano ni mediocre. Qué triste este artículo. Es interesante ver el video, el gesto de repugnancia del presidente al decir no quiero pasar a la historia como un presidente mediocre. Tiene toda la razón, ¿no? Un hombre tan grande no puede engrosar las filas de esa mediocridad, pero hay que ver todo el contexto en el cual lo dijo. Como si la mediocridad fuera el escalón más bajo y no lo es. Atroz o desastroso son peores.
Ser responsable de la pésima contención de la pandemia es algo atroz, no mediocre. Más de 600,000 muertos por la pandemia no es algo normal. Si hubiera estado Peña Nieto, Calderón o cualquier otro, hubiera sido mucho peor. Su rechazo visceral de la medianía nace de la desmesura de su ego. Él representa al pueblo, al hombre común, pero está muy encima del pueblo, a la altura de Hidalgo, Juárez y Madero, porque los menciona continuamente, porque quedaron olvidados y ahora estamos retomando los principios básicos por los cuales se ha sustentado México y su política, lo cual recuerda a todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, de la rebelión en la granja de Orson Welles. Bueno, yo le agregué lo de Orson Welles, ¿verdad? Porque él aquí escribe nada más de Orwell. No, sí, él tiene razón, me equivoqué, no es Orson Welles, es Orwell, exactamente. El representante del hombre común se cree un hombre superior, un iluminado que desdeña el conocimiento. Lo dudo. Es muy fácil gobernar, no tiene mayor ciencia, afirmó poco antes de hundir la economía y llevar a la pobreza a más de 4 millones de mexicanos. Fíjate nada más. Su rechazo del justo medio, término acuñado por Voltaire, bueno, él aquí lo pone en francés, yo no sé pronunciar francés, quien le daba una connotación positiva, es muy revelador. Bueno, y ese término acuñado pues proviene de Buda, ¿no? Justamente es quien pronuncia el justo medio en una fábula o una leyenda de que Buda se encuentra a alguien afinando la cítara a la orilla de un río y le dice que cómo hace para afinarla, y este hombre le dice, mira, tienes que encontrar el justo medio, porque si tensas mucho la cuerda, pues se va a romper, y si la dejas muy floja no va a sonar. Entonces tiene que haber un justo medio para que esto suene, y Buda toma eso y dice, ok, la vida es así, tiene que haber un justo medio para que haya una armonía y haya una canción. Bueno, pues no fue Voltaire nada más el que lo acuñó. Desdeñar la medianía significa rechazar al hombre medio, muestra su repugnancia por el hombre normal que forma al pueblo. Lo dudo, amigo. No concibe a su gobierno como mediocre, sino como algo grandioso. Lo es. No es por presumir, pero soy el segundo mejor presidente del mundo. Sí. Dice luego de dar a conocer una encuesta entre 13 mandatarios. Claro, y somos muy afortunados, incluido tú, querido escritor de columnas mentirosas, en tener un presidente tan grande. Nunca en tu vida lo habías experimentado, por eso estás tan desconcertado. Por eso algo no está en tu cabeza, porque creciste a la sombra de la corrupción, a la sombra de la medianía, la mediocridad, lo desastroso y todo lo que tú dices aquí, creciste a la sombra precisamente de eso y ahora lo estás vomitando, ¿no? Desmesura, por supuesto, megalomanía, pero sobre todo soberbia. Estamos hablando de Calderón, me imagino, ¿no? El mayor de los pecados para un creyente cristiano. Él no es cristiano, es evangélico. La soberbia enturbia la visión y confunde el juicio. Todo en su gobierno, todo en el país debe girar alrededor de su persona. No acepta nunca haber cometido un error. Si le ponen enfrente un dato emanado de su gobierno, lo niega. Si el tropiezo es inocultable, lo adjudica a un complot de sus adversarios. Él no es un presidente normal, un mediocre, se ve a sí mismo como yo el supremo. Ay, güey. Como político conquistó el poder adulando al hombre común, haciéndoles creer a científicos y artistas que respetaba el conocimiento y el talento ajeno. Instalado en la silla presidencial exige sumisión y lealtad ciegas. ¿Cuándo? ¿Cuándo, cabrón? ¿Cuándo eso? Lo marea la adulación permanente de sus más cercanos. No lo creo. Es un hombre que está muy bien situado en la tierra y prueba de ello es que viaja por tierra a la mayor parte de los lugares para mantenerse precisamente cercano. La soberbia lo engaña. ¿Cuál? Niega ante sus seguidores el desastre de su gobierno. No, millones y millones de mexicanos vemos que la cosa va bien. Solamente tú lo ves mal porque se quedaron ustedes, mi querido amigo, pues sin chayote, ¿no? Mi querido Fernando García Ramírez. Pues el desastre del gobierno es que pues te estás quedando sin comer y como no sabes hacer otra cosa más que esto, que es tan pobre, ¿no? Que es un mal espectáculo, que es tan lamentable, pues estás bien preocupado, ¿no? Eso sí es un desastre, ¿no? Pero no para el país, para ti y para el financiero. Dice, niega ante sus seguidores el desastre de su gobierno, pero él conoce las dimensiones de su fracaso. No,
Todos conocemos las dimensiones de que México va bien y ojalá siguiera otros 12 años este presidente. Teme como al diablo el basurero de la historia, el olvido, un presidente mediocre. Bueno, me tomé el tiempo, 20 minutos, en leerles esto de este tipo, Fernando García Ramírez, que no tiene vergüenza en escribir esto, y es muy lamentable que a través de escritos como este lleve pan a su mesa. Ojalá y un día Fernando García Ramírez pues lleve a su mesa el pan con un trabajo digno, no una basura como esta. Ese es el tipo de periodismo que tenemos en México, en la oposición. Eso es lo que hay. Peores cosas se verán.